¿Os habéis fijado cuántos Mercedes clase E W211 seguís viendo por la calle? Es decir, el clase E de tercera generación, que estuvo a la venta entre 2002 y 2009. Muchos, ¿verdad? Bueno, pues esto tiene un porqué. Ese porqué es muy sencillo. Este es probablemente uno de los mejores coches, si no el mejor, jamás fabricado por la marca de la estrella. Y me diréis, sí hay modelos más míticos, como por ejemplo un SL, pero este clase E tiene un motor 320 CDI que es tremendamente fiable. Bueno, sí, tiene algunos fallos, ahora los vamos a repasar también en el vídeo, pero es un coche que con un adecuado mantenimiento puede hacer perfectamente 1.000.000 de kilómetros. Esta unidad tiene casi 400.000 kilómetros y el motor sigue estando en perfecto estado de revista. Y además tiene una calidad de construcción que no tiene ningún Mercedes actual. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Mercedes clase E W211 con el motor 320 CDI. Este coche para mí es un adelantado a su época, ya que tenía tal carga tecnológica que incluso a día de hoy es difícil de ver en muchas marcas generalistas. Desde, por ejemplo, el climatizador, que este coche en 2002 ya tenía climatizador. Tenemos control de crucero, que en opción podía ser adaptativo, lo que Mercedes llama el Distronic Plus. Tenemos también limitador de velocidad. Tenemos frenos electrohidráulicos, que ahora explicaremos en la prueba de conducción. O tenemos también dirección de cremallera con desmultiplicación variable, es decir, una dirección que en función de la velocidad aumenta o disminuye la asistencia a la dirección. También, como os digo, muy adelantado a su época y que también explicaremos ahora en la prueba de conducción. El diseño exterior de este clase E W211 a mí, sinceramente, me parece espectacular incluso a día de hoy. Había tres acabados para este coche: Classic, Elegance y Avantgarde. Fijaos que tenemos en esta unidad el acabado Avantgarde. El Classic, digamos que era el de serie, el Elegance era el elegante, como su propio nombre indica, y este Avantgarde, digamos que era el más deportivo. Pero fijaos, con este restyling del W211 tenemos, por ejemplo, un paragolpes rediseñado y que termina aquí un poco en pico, tanto el lip inferior como el paragolpes terminan en pico. Seguimos teniendo la estrella en el capó, esto es algo que ya se ha perdido, sobre todo básicamente porque la estrella ya no es buena a la hora de hacer pruebas de colisión contra peatones y por eso la eliminaron. Tenemos en el lateral llantas de 17 pulgadas con este acabado Avantgarde. Tenemos líneas cromadas tanto en las puertas como en los paragolpes, incluso en los antiniebla tenemos estas líneas cromadas. Por cierto, faros de xenón, aquí los tenéis. Evidentemente todavía no existían faros LED para este coche. Esta unidad, fijaos que cuenta con el techo de cristal, no techo panorámico, pero es techo de cristal. Y en la parte trasera, bueno, también tenemos un diseño bastante elegante, los faros rediseñados del restyling. Os tengo que decir que al final de la vida comercial de este coche, si no me equivoco, existió o un paquete AMG o un acabado AMG, no lo sé, pero el caso es que terminó teniendo un acabado AMG muy deportivo. A mí personalmente me encanta, hay muy pocas unidades que podáis encontrar de este clase con el acabado AMG y a mí personalmente me encanta. Ojalá pudiera encontrar este W211 con un motor V6 o V8 gasolina y acabado AMG, porque es precioso, lo compraría sin duda. Vamos a arrancar este clase E, fijaos, la llave típica de esta época de Mercedes. La conectamos, pisamos el freno y arrancamos este W211, por cierto. El motor sigue sonando muy fino incluso aquí dentro, y eso que Mercedes no es que haga los motores diésel más finos del mercado, pero este V6 en serio es muy fino. Fijaos, lo primero que os quiero decir, este coche lleva casi 400.000 kilómetros, aquí lo tenéis. Bueno, pues con casi 400.000 kilómetros me refiero que es un coche que está ya bastante usado. Quiero que veáis la calidad interior. Fijaos en la parte superior del salpicadero, que es de plástico blando. No suena nada, no suena nada. Vamos a hacer una fiesta, porque esto a día de hoy es impensable en un Mercedes actual. La calidad y ajuste de materiales es muy inferior. Suenan unas monedas que hay aquí dentro, pero el resto, bueno, es que es impresionante lo bien que está construido este coche. A mí personalmente no me gusta esta inserción de madera. Había una inserción de madera más oscura que a mí me gusta más, pero bueno, sé que a muchos, y sobre todo al típico cliente de este coche, estas inserciones de madera sí que le gustaban. El único paso del tiempo que veo aquí en el interior es la funda de cuero de la palanca de cambios, que está rota. Pero por ejemplo, el volante tiene aquí también algún síntoma de desgaste, pero por lo demás los botones siguen funcionando todos perfectamente.
aquí, que estos son los botones con los que pasamos las pantallas del pequeño cuadro de instrumentos digital que tenemos en el centro. Bueno, como os digo, el paso del tiempo no afecta ni mucho menos a este coche tanto como podría afectar a un Mercedes actual. De este coche me gustan especialmente dos cosas: el cuadro de instrumentos, porque fijaos que entre comillas tiene ciertas partes digitales, como por ejemplo la temperatura, el nivel del gasoil y, como os decía, esta pequeña pantalla digital del centro. Esto, bueno, es un adelanto a los actuales cuadros de instrumentos completamente digitales, porque en esta época esto era prácticamente imposible de ver. Y otra cosa, los mandos de la climatización, que por supuesto y evidentemente son físicos en esta época, están situados aquí encima de lo que sería la pantalla del Command, si esta unidad llevara Command. Como no lleva el extra del Command, tenemos una pantalla, bueno, la pantalla más básica, el audio 20, creo que se llamaba. Vamos a quitar la música porque si no nos banean el vídeo. Bueno, la caja de cambios, fijaos que ya cuenta con modos de conducción. No vienen a ser modos de conducción, son modos de utilización de la palanca de la caja de cambios, Comfort o Sport. En el modo Sport los cambios son un poco más rápidos, pero como os digo, bueno, y por cierto, y por último, fijaos en los asientos. Estos asientos, este tapizado, es el de serie del acabado Avantgarde. Esto que es polipiel, esto no es cuero real, y tela. Bueno, pues fijaos, como os digo, 400.000 kilómetros, un coche que ya está usado. Y fijaos en qué perfecto estado de revista se mantienen los asientos. Una pena que Mercedes haya dejado de hacer coches tan buenos a día de hoy. Este motor 320 CDI es probablemente uno de los mejores motores jamás fabricados por Mercedes. Su código de motor es OM642DE30. Es un motor fiable, que gasta poco y además que no se rompe. Bueno, hay una avería habitual, pero que no es de este motor, es de uno de los periféricos, en concreto del turbo. Este motor tiene un turbo dentro de la V, lo que se llama una V caliente. Es un sistema de construcción de motores con turbo que Mercedes sigue utilizando en la actualidad. Bueno, pues hay una junta del turbo que se suele romper. Cuando se rompe, tira aceite. Así que lo que hay que vigilar es que dentro de la V, dentro del motor, no encontréis aceite. Eso podría ser síntoma de que se ha roto esa junta del turbo, pero por lo demás es un motor tremendamente fiable. Curiosamente, esta generación del Clase E montó dos motores 320 CDI que son completamente distintos. Entre 2002 y 2006 el 320 CDI era un 6 cilindros en línea que desarrollaba 204 caballos, y entre 2006 y 2009 tenemos este V6 que desarrolla 224 caballos, como os digo, completamente distintos. Y hay otra diferencia. El 6 cilindros en línea montaba una caja de cambios automática de 5 relaciones, mientras que este V6 monta una caja de cambios automática de 7 relaciones, la 7 G-Tronic. Y ojo, porque esta caja de cambios también se rompe, en concreto el convertidor de par. Tenéis que vigilar que el convertidor de par esté bien, porque esa sí que es una reparación más cara en este Clase E. En cuanto a este V6 en concreto, tenemos un motor que está construido íntegramente en aluminio, tanto el bloque como la culata, son 3.000 centímetros cúbicos y desarrolla 224 caballos y 540 Nm de par entre 1.600 y 2.400 revoluciones por minuto. El rango de utilización no es muy amplio el de este motor. Prestaciones. Tenemos un 0 a 100 en 6,8 segundos, era un coche bastante rápido, y una velocidad máxima limitada a 250 km por hora. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este coche, a ver si este motor sigue estando en forma, y nos vamos a conducirlo. Bueno, os recuerdo, 6,8 segundos en la aceleración de 0 a 100, me parece muy optimista, pero bueno, vamos a poner la caja de cambios en Sport, pisamos freno y acelerador a fondo y a ver si conseguimos igualar esos 6,8 segundos. Bueno, buena salida, no hemos perdido mucha tracción, 3,37 en el 0 a 60 y 7,41 en el 0 a 100. Bueno, es un 0 a 100 bastante bueno, hemos perdido medio segundo con respecto a los datos oficiales, pero bueno, es un coche que sigue estando en forma este motor con casi 400.000 kilómetros. Bueno amigos, ya estamos al volante de este Clase, un coche que, bueno, no me voy a esconder, me tiene enamorado desde que salió al mercado. La estética, la filosofía del coche. Bueno, este coche al final es una berrina de representación y tiene, por ejemplo, una suspensión que está claramente puesta a punto y enfocada al confort. Este coche prácticamente es una alfombra voladora. Es muy difícil encontrar a día de hoy un coche que tenga una suspensión que filtre tan bien todas las irregularidades del terreno como lo hace
este clase E. Además, es un coche que está muy bien insonorizado, mucho mejor que el Serie 5 y el Audi A6 de la época. Y esto teniendo en cuenta que los motores diésel de Mercedes siempre son más ruidosos que los de BMW, pero aún así, fijaos. Aceleramos a fondo y esto es todo el sonido del motor que nos llega al habitáculo. Al fin y al cabo, como os digo, es un coche que está hecho para viajar con el máximo lujo y la máxima comodidad, e incluso a día de hoy es un coche muy difícil de superar. Ya sea con la suspensión de serie de muelles helicoidales, la que lleva esta unidad, o la opcional Airmatic, la neumática, que podía venir, como os digo, en opción en este clase E, y que yo, bueno, como siempre, no recomiendo en un coche antiguo comprar una suspensión neumática porque, bueno, se puede romper y es bastante costosa la reparación. Pero bueno, con esta suspensión de serie, este coche es claramente mejor, tiene más calidad de rodadura que un BMW Serie 5 E60 o que un Audi A6 C6, los contemporáneos a este clase E. Y otra cosa que os tengo que decir, este coche es tremendamente seguro, incluso frenando en curva. Fijaos, estamos llegando ahora mismo a una curva, vamos a acelerar a fondo y frenamos, incluso con volante metido, el coche es tremendamente estable en frenada, incluso, como os digo, con volante ya metido, algo que, como sabéis, no se debe hacer, frenar cuando el coche ya está girando. Aquí ya tendríamos que soltar el freno. Pues incluso con volante metido y frenando, el coche es tremendamente estable. Como os digo, es uno de los coches más seguros, más estables y con mayor calidad de rodadura que se han fabricado jamás. Este motor 320 CDI de 224 caballos, bueno, no es que tenga unas prestaciones brillantes. Bien es cierto que está muy lastrado por la caja de cambios automática, que es muy lenta, pero es un motor que, cuando le pisamos a fondo, tiene al principio un poco de turbolag. Desde que pisamos a fondo el acelerador y que el motor empieza a reaccionar, tarda un poco, está bastante evidente este turbolag, pero aún así, cuando entra el turbo en acción y metemos los 224 caballos, bueno, es un coche que gana velocidad con, bueno, suficiente solvencia para tener un auténtico misil de crucero como es este 320 CDI. Sobra motor, desde luego. En cuanto a los consumos, el consumo medio homologado de este motor es de 7,3 litros y el consumo real, bueno, puede estar en el entorno de los 8 litros, 8 litros y medio, que bueno, no es que sea tremendamente eficiente, pero tened en cuenta que llevamos un motor V6, 224 caballos, del año 2007, bueno, está bastante bien estos, en el entorno de los 8 litros que le podéis hacer de consumo a este motor. Hay dos innovaciones de este coche que me gustan especialmente y que son, por un lado, la dirección paramétrica y por otro lado, los frenos electrohidráulicos. Con respecto a la dirección paramétrica, ¿qué es esto de la dirección paramétrica? Bueno, pues no es ni más ni menos que una dirección de desmultiplicación variable, es decir, varía la asistencia de la dirección en función de la velocidad. Cuanto más lentos vamos, más asistencia a la dirección, por eso es más cómoda a la hora de aparcar, y cuanto más rápido vamos, baja la asistencia a la dirección para que así el volante y la dirección sean más estables a altas velocidades. No obstante, la dirección de este clase E es muy poco directa y bueno, es bastante diferente, por ejemplo, a la que utilizaba BMW en esta época, pero aún así es una dirección muy buena. Y la otra gran innovación de este coche son los frenos electrohidráulicos. ¿Y qué es esto de los frenos electrohidráulicos? Bueno, pues muy sencillo. Cuando en este clase E pisamos el pedal del freno, no estamos actuando sobre una unidad hidráulica que actúa sobre el equipo de frenos, no. Lo que estamos haciendo es actuar sobre un potenciómetro, y este potenciómetro, es decir, una centralita, es el que decide cuánta potencia de frenado va a aplicar sobre los frenos. Esto tiene varias consecuencias positivas para el equipo de frenos, y la primera es que desaparece por completo el fading, es decir, por muy fuerte que utilicemos estos frenos, por mucho tiempo que los utilicemos, el pedal del freno no se va a hundir, porque, como os digo, este potenciómetro regula el recorrido del pedal del freno para que siempre sea el mismo y no se hunda. Y por otro lado, estos frenos electrohidráulicos tienen otra característica, y es que cuando llueve, tenemos sensor de lluvia, detecta el coche que está lloviendo, lo que hacen es automáticamente, sin que nosotros lo hagamos, acercar las pastillas al disco para ir secándolo, y que así cuando necesitemos frenar el disco esté seco. Fijaos
si este equipo de frenos es un adelanto a su época, que eran tan caros de fabricar que en la siguiente generación del clase E no los montó. Este sistema de frenos es el que actualmente utilizan, por ejemplo, coches híbridos, para que veáis, como os digo, el adelanto que son estos frenos electrohidráulicos en un coche de 2007. Como novedad en esta generación se introdujo esta caja de cambios 7G-Tronic de 7 relaciones en vez de la de 5 relaciones del modelo anterior, pre-restyling. Es una caja de cambios que sigue siendo lenta, la de 5 relaciones era lenta y esta también. Incluso tenemos aquí una tecla que pone Confort Sport. Vamos a seleccionar el modo Sport y seleccionamos el modo manual porque esta caja de cambios tiene modo manual. Damos un toque hacia la izquierda y bajamos marcha, damos un toque a la derecha y subimos marcha. Bueno, bajamos una marcha, pisamos a fondo. Bueno, he dado un toque hacia la derecha y ha tardado como 2-3 segundos en cambiar a una marcha superior. Ni siquiera me ha hecho caso y ha esperado a que las revoluciones llegaran a lo que la centralita cree que es óptimo para cambiar de marcha, porque vamos en el modo Sport. Bueno, ya os he comentado que esta caja de cambios tiene el problema del convertidor de par, que hay que sustituirlo. Y como curiosidad os digo que si comprabais este motor de 6 cilindros en V con tracción trasera, venía con esta caja de cambios automática de 7 relaciones. Pero si buscabais el 4MATIC o un 220 CDI, este coche pero con el motor de 4 cilindros, seguía teniendo la caja de cambios automática de 5 relaciones, que por cierto es más fiable que esta de 7 relaciones. Así que si no vais buscando potencia, buscad este 320 CDI pero con la tracción 4MATIC o un 220 CDI normal y corriente de 4 cilindros con 150 caballos o 170 si no recuerdo mal al final de su vida comercial, y vais a tener la caja de cambios automática de 5 relaciones que es más fiable que esta de 7. Bueno amigos, pues esto es todo lo que os tenía que contar de este clase E W211. ¿Qué os parece este coche? Yo sin duda a día de hoy, si encontrara una unidad en buenas condiciones, un gasolina V6 o V8, lo compraría, pero vamos, sin lugar a dudas. Desde luego que es un coche mucho más fiable que el Serie 5 y que la 6, que el E60 o que el C6 de esta época. Así que yo sin duda, si estáis buscando una berlina de representación de la década del 2000, compraría este clase E. Yo creo que no se me ha notado mucho en el vídeo que estoy enamorado de este coche, ¿verdad? Bueno, como siempre os digo, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.